¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de inteligencia emocional. Esta es la clase 2. ¿Cómo ha ido? ¿Hay otra clase? ¿Cómo que qué? Ok, hay una clase 1. Todo el curso se divide en dos clases, ¿ok? Esta que estás viendo ahorita es la clase 2. Entonces, si no has visto la clase 1, no continúes. Es súper, ultra importante que hagas la clase 1, ¿va? ¿Por qué? Porque es un proceso y hay pasos específicos para lograr la inteligencia emocional y si no empiezas por donde va, no lo vas a poder lograr y el objetivo que queremos, ¿va? Bueno, y el objetivo es reconciliarnos con las emociones, aprender a sentirlas de manera consciente, procesarlas hasta trascenderlas, para luego pasar a la cabeza, entender mis pensamientos, revisar qué voy a hacer afuera, ¿va? La verdad, el paso más importante es el de adentro, o sea, la clase uno. La verdad, te voy a ser sincera, la más importante es esa, porque sin paso uno no hay paso dos. Entonces, de cualquier forma, pues mucha gente tiene temas o no logra entender cómo controlar o cómo apaciguar sus pensamientos. Y esta clase es para eso, ¿ok? Así que también es importante, pero en realidad sin paso uno no hay paso dos, ¿va? Muchísimas gracias por verme si estás en el canal de YouTube o escucharme en Spotify. Bueno, también lo puedes ver en caso de que quieras ver el video, también lo subí a Spotify. Puedes dejarlo solo como audio o como video. Muchísimas gracias por escuchar y por dar el espacio para aprender y juntos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Comenzamos entonces. Quiero recapitular un poquito acerca de la clase 1, en donde básicamente lo que vimos es cómo sentir las emociones, ser conscientes de ellas, reconciliarnos con ellas y aprender a procesarlas en tiempo y forma. Entonces te quiero invitar a la reflexión y que me compartas un poquito en los comentarios cómo te estás sintiendo con tus emociones, qué técnica se te acomodó mejor, creaste una mezcolanza de varias y qué tanto ha cambiado tu vida desde que empezaste a practicar lo que vimos en la clase 1. Te leo en los comentarios. Ok, y nos vamos con los temas principales de esta clase 2. Vamos a hablar básicamente de 3 temas principales, ¿ok? Vamos a platicar qué onda con los pensamientos. Quiero que los comprendas, que los desmenuces, que los conozcas de pie a pa, ¿ok? También te voy a compartir técnicas para procesar los pensamientos de una forma saludable. De hecho, hasta controlarlos, porque se trata mucho de ser el observador de mis pensamientos y todo eso. Bueno, aquí te lo voy a contar. También te voy a platicar acerca de la diferencia entre accionar en lugar de reaccionar, que eso es, digamos, en resumen, lo que se logra practicando la inteligencia emocional, los primeros pasos. Básicamente, esta clase vamos a enfocarnos, como te dije en la pasada, en la cabeza, ¿ok? Sí te voy a hablar del corazón al final, porque al final quiero explicarte la diferencia entre accionar y reaccionar. De cualquier forma, esta clase se enfoca mucho en la cabeza. Bueno, entonces, haciendo un poquito de repaso, los pasos generales de la inteligencia emocional son: paso 1, el corazón; paso 2, la cabeza; y paso 3, la unión de ambas, que me da conciencia o una mente sabia o una respuesta, ¿va? Ahorita vamos a entrarle al meollo de la cabeza, todo lo que tiene que ver con el proceso de los pensamientos, etcétera. Voy a tener que también darles información de las emociones porque aquí en la cabeza también tenemos que retomar los pasos 1, ¿va? Pero en realidad yo les quiero dar en este curso técnicas para que puedan aprender a calmar sus pensamientos, ¿va? Pero necesito también retomar un poquito de la clase 1. Se me olvidó decirles que esta clase es un poquito más rápida porque la parte más difícil de la inteligencia emocional, la verdad, es el paso 1. Es el tema de las emociones. Eso es lo que muy comúnmente más le huimos, ¿sale? Bueno, entonces vamos viendo cómo se desglosa los pasos y
Me voy a encargar de darte un ejemplo clarísimo, súper fácil de entender, que yo en carne propia lo viví para desmenuzarlo y contarte realmente cómo funciona todo el proceso de la inteligencia emocional. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la cabeza o la mente racional? Miren, es el centro del pensamiento, sobre todo lo lógico, ¿va? Aquí se planea, aquí se toman decisiones, aquí, digamos que entramos en ver la información afuera, hay a una autoconciencia, porque al final yo tomo la decisión de acuerdo a lo que miro adentro de mí. Digamos que es la parte que me permite analizar, ver opciones, considerar las consecuencias a corto o largo plazo para ver cómo voy a actuar, ¿ok? A diferencia del corazón, en la cabeza todo pasa más lento. Es más como que necesitas más tiempo para procesar. En lo emocional todo es rapidísimo, es muy potente y rápido. Cuando yo me voy a la cabeza es más lento y normalmente la intensidad es un poquito menor, a menos que esté alimentada de una emoción, ¿ok? Porque acuérdense la diferencia entre emoción y sentimiento. Sentimiento es una emoción pasada a la cabeza, a mis pensamientos y dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Disminuye digamos, la potencia, sí disminuye, pero puede durar lo que tú quieras, ¿va? Entonces vamos viendo qué más, qué onda con estos temas de la cabeza. Bueno, viendo la parte del como proceso, el proceso en la parte de la cabeza, el primer paso, por así decirlo, es procesar mis pensamientos, ¿ok? Es como verificar la información. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pensamientos me vinieron? También es revisar si todavía hay más emoción, cuestionarme mis pensamientos, o sea, indagar en ellos, ¿ok? El paso 2 es revisar también la información que me dio la emoción, porque acuérdense que trae mensajes la emoción. Y aquí se juntan de acuerdo a lo que yo vi, percibo y pienso de lo que pasó, más la emoción, ¿va? Para al final, pues revisar, en este paso de la cabeza, revisar si no hay otra emoción que tengo que procesar. Entonces, voy a explicarte punto por punto con un ejemplo claro y conciso. Entonces, me voy a ir paso a paso con este ejemplo que me pasó a mí en la vida real con una amiga que yo quiero muchísimo, que vamos a nombrarla Carmen, ¿va? Para guardar el anonimato. Te voy a explicar paso a paso cuál fue el proceso, incluyendo el del corazón, para que quede súper claro, ¿va? Ya más adelante te voy a dar tips para que puedas procesar y manejar tus pensamientos de forma consciente y pues que no te dominen, ¿va? Pero en el ejemplo te voy a platicar cómo yo viví el proceso de inteligencia emocional con esta experiencia que en ese momento era muy potente emocionalmente. Bueno, esta gran amiga llamada Carmen, hace varios años, era como poquito después de COVID, como en el 2021, 2022, se fue de viaje varias semanas y yo la extrañé mucho porque era mi gran amiga. Bueno, todavía es. Y me acuerdo que yo tenía muchas ganas que cuando regresara, pues que me contara de su viaje, tenía muchas ganas de verla porque la extrañé mucho. Y ella es una persona muy querida. Entonces, pues yo sabía que iba a haber fila para verla, ¿no? Porque pues su mamá, sus hermanos, sus sobrinos, pues obviamente había gente, a mí otras amistades también. Entonces yo dije, bueno, me voy a esperar al viernes o al sábado para ver si vamos a comer. Y no me acuerdo si fue viernes o sábado, pero uno de esos días. Entonces yo le dije, oye, ¿qué onda, Carmen? Pues nos vemos a comer, sí, a las 3. Y yo, ay, no, pero yo como a la 1, pero bueno, dije, no, bueno, no pasa nada. Este, me, está bien, me aguanto y te veo a las 3 tal día, ¿no? Viernes o sábado. Y me dice, sí, y habíamos quedado ya. Se cerró el tema y habíamos quedado. Pasa el tiempo y el mero día que nos íbamos a ver, como 2, 3 horas antes, como 3 horas antes, me habla y me dice, oye, Aida, pues fíjate que me acaban de regalar unos boletos para la final de los Astros. Los Astros son el equipo de básquetbol de la ciudad. Y pues son unos super lugares VIP. Voy a aprovechar, te late si nos vemos otro día, no sé qué, no sé cuánto. Ella súper emocionada por los boletos. Esta ya dio por hecho que vamos a ir. Em, Cabe destacar que ella y yo jugábamos básquet de chiquitas. Y pues obviamente sé que le encanta el básquet. Bueno,
Eso fue un paréntesis. Bueno, total, en ese momento en que ella me decía eso, me llegaron las emociones. Ok, voy a entrar ahorita al corazón, a la parte del corazón. Y la emoción que yo en ese momento distinguí era enojo, ¿va? Me enojé mucho. Pero yo sabía que si yo tomaba una acción en ese momento, no iba a salir nada bien, ¿va? Entonces decidí aplicar lo que yo les explico aquí y transmutar mi emoción para luego saber qué hacer, ¿va? Entonces le dije, sí, está bien, porque también al final, la verdad, si yo le hubiera dicho, no, sí deberíamos de vernos porque ya quedaste y no sé qué, con la emoción desbordada, la verdad es que hubiera salido mal y quizás ella sí me hubiera dicho, ok, sí está bien, hay que vernos, pero nos hubiéramos visto y hubiera sido súper incómodo porque ay, no, pues así como que yo hubiera estado con la emoción ahí atorada de no sé si esta morra de verdad quiere estar conmigo o no, ¿va? Entonces opté por aplicar lo que yo les digo aquí. Entonces le dije, sí, está bien, luego nos vemos cuando nos vemos, ¿no? Y colgué. Y en ese momento dije, voy a transmutar mi emoción porque pues está aquí y pues les digo que yo también aplico lo que les comento aquí. Y en ese momento me puse a sentir de manera consciente mi enojo. Y ya, hablé con él, la verdad lo transmuté bastante fácil. Salió, pero luego apareció tristeza, ¿va? O sea, había otra emoción aparte. Entonces también transmuté la tristeza. eh, Esa me costó poquito más. Lloré, me acuerdo. No lloré tanto, como un minuto, 2 minutos, pero lloré como muy potente y también la transmuté. Dentro de estas emociones, pues obviamente había dolor. Después de haber transmutado la emoción, las dos porque acuérdense que primero al final tengo que verificar si no hay otra emoción y si hubo, que era la tristeza. Entonces ya las transmuté, ¿va? Ya se liberaron, ya no estoy ahogada en la emoción, entonces yo ya voy a poder ver la experiencia, ya me voy a poder pasar a la cabeza con claridad, ¿ok? Entonces vamos a pasar con la cabeza al ejemplo. Entonces, vamos a entrar a los pasos de la cabeza, ¿ok? Pero ojo, recuerden que ya transmuté mi emoción, entonces es más fácil ver la información. Entonces, yo empiezo a analizar qué pasó, qué pensamientos están viniendo a mi cabeza en cuanto a esta situación con Carmen, ¿va? Y los pensamientos que me empezaron a llegar es, no manches, tu amiga ya no te quiere. También me llegaron pensamientos como prefiere el básquet que a ti, ya no vales para nada. No, hombre, ¿qué les digo? Pues, pero como yo ya no estaba anclada a la emoción, esos pensamientos eran bastante fáciles dejarlos pasar y decir, no, pues no es cierto. O sea, la verdad es que sí me quiere mi amiga, o sea, pero también le gusta mucho el básquet. Y la realidad es que ella sabe que yo sé que le gusta mucho el básquet y que jugábamos básquet juntas. Entonces, probablemente ella dijo, ay, pues hay, ¿quién mejor que Aida va a entender que quiero ir al básquet y que pues mañana nos podemos ver y que aparte pues qué suertuda soy? Porque ella es mucho de suertes. A Carmen le encanta como conseguir cosas de que se los ganó o la suerte, es como de oportunidades. Y pues es mi amiga de hace muchos años y yo sé que es así. Eh, Al mismo tiempo, es importante validar las emociones, que es el siguiente paso, ¿va? Pero bueno, me llegaron pensamientos también como de, pues quizás hay algo mal en mí porque no tengo tantas amigas, porque aparte les digo que era pandemia, era la época de pandemia y no, como que hubo muchos filtros de amistades y ya no me llevaba con algunas. Em, pues muchos pensamientos, la verdad ni me acuerdo porque pues los dejé pasar, pero más o menos esos, ¿va? Entonces yo empiezo a procesarlos y dejar pasar los que no me sirven. Ahora, empiezo a hacerme preguntas como más conscientes de decir, a ver, ¿es real que no me quiere? No, pues sí me quiere, pero a ver, vamos viendo qué me dice la emoción. Entonces, el paso 2 de la cabeza es revisar la información que me dio la emoción. Entonces, yo les dije que conecté con el enojo y con la tristeza. Vamos viendo primero el enojo porque fue la primera que llegó. Bueno, aquí tiene que ver algo de límites, porque al final ella no está considerando mi opinión tanto, era como casi casi avisándome. Digo, sí me preguntó, pero la verdad ya me andaba más avisando que no. También, pues, yo me di cuenta que para mí una amistad, en una amistad es importante honrar los compromisos. Yo no me había dado cuenta, pero bueno, es algo que para mí es importante y era necesario avisarle a mi amistad.
y que el límite también era de hacerles saber cómo yo me había sentido acerca de la situación, porque aunque ya no me sintiera con la emoción desbordada, era una emoción válida que yo se la tengo que comunicar en equilibrio, ¿va? Eso es por parte del enojo, entonces tiene que ver con límites y también tuvo que ver algo un poquito de situaciones de fuera de control, porque no está en mi control que ella quiera venir conmigo o no, o que le dieran boletos o no. Entonces eso pues lo tengo que soltar, ¿va? Ahora vámonos yendo a la tristeza, porque hubo dos emociones. ¿Qué me dijo la tristeza? Bueno, en este caso yo me encontraba en duelos. De hecho, todos en esa época estábamos en duelos porque la pandemia nos vino a activar varios por pérdidas. Miren, yo estaba viviendo un divorcio, también estaba viviendo situaciones de amistades con las que yo ya no me juntaba, yo estaba teniendo un despertar espiritual muy potente, entonces yo salía con amigas que la verdad platicábamos y yo ya decía, ay, no, no, no siento que tengamos una conexión. Digo, me sigo llevando con ellas, pero en esa época yo andaba como muy acá, egoica, ego espiritual, y según yo, ay, no, eso no. Pero con esta amiga Carmen sí podía tener pláticas deeps, entonces yo me agüité muchísimo de que, chale, pues ya no voy a tener amigas o qué. Entonces también estaba en un duelo. Ahí me di cuenta, oye, ciertas amistades con las que ya no estás conectada, pues quieras que no te dolió y estás en un duelo. Más lo de mi divorcio, más me mudé de casa, mi perro había fallecido algunos meses. Entonces como que, bueno, mi tristeza me dijo, hey, estás en duelo y acuérdate y hay que procesarlo y esta experiencia te está ayudando a conectar con la información de tus duelos, ¿va? Entonces, ahí empiezo a revisar las dos. Si se fijan, estoy con mis pensamientos ya analizando y desmenuzando lo que pasó, más lo que la emoción me pudo decir, ¿va? Cuando yo estoy en esto, a veces pueden volver a surgir más emociones. En mi caso no fue así. La verdad es que ya estaba tranquilo, solo me hice más consciente de mis duelos. Bueno, ya cuando te mueves al otro espacio es, ok, eh, voy a conectar con mi cuerpo para ver si hay otra emoción. No la hay, perfecto. Estos son los pasos de la cabeza, ¿ok? Es revisar qué pasó y procesar mis pensamientos, elegir a qué le hago caso y a qué no. Después, indagar y comparar qué me dijo mi emoción y por medio de mis pensamientos, considerar la información para mi evolución, ¿va? Después verificar si no hay otra emoción. Ahora, esto se puede lograr así de bien porque no me engancho con la emoción, porque ya mis pensamientos no tienen de dónde alimentarse. Si se fijan, por eso yo puedo ver con más claridad la información. Si yo hubiera seguido enojada o triste con ella, híjoles, mis pensamientos y mi ego hubiera ido, uy, todo lo que me hubiera dicho yo me lo hubiera creído. ¿Va? Entonces, fíjense por qué les explico la importancia del primer paso, porque para poder lograr el segundo hay que procesar las emociones, transmutar las emociones, si no, los pensamientos te dominan, ¿va? Ahora, lo que voy a seguir platicándote en esta clase son técnicas y tips para que si tú entras en estos bucles de pensamientos, te puedas salir, ¿ok? Y también son prácticas que te ayudan a entender que tus pensamientos no te deben de dominar, ¿va? Entonces, yo te voy a seguir utilizando este ejemplo de Carmen para explicar cada uno de ellos. Para después, ahora sí, decirte qué se hace con la mente sabia y seguirte platicando el chisme de, pues, cómo acabó, ¿no? Pues, ¿qué le dije a Carmen? Pero eso ya te lo cuento en la mente sabia. Ahorita seguimos con lo que todo me dijo mis pensamientos y bla, 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 bla. Bueno, entonces, primer situación, creencia o tema de los pensamientos que tenemos que revisar, ¿va? Tus pensamientos no son hechos, ¿va? Un pensamiento es una interpretación, es una opinión, es una historia que tú te estás haciendo en tu mente, ¿ok? No es la realidad objetiva. Entonces, vamos viendo con el ejemplo de Carmen. Uno de los pensamientos que me llegó es, tu amiga ya no te quiere, ¿va? Ahora, el hecho es de que sí, ella cambió un plan, ¿va? Por ir a otro lugar, ¿ok? Ese es un hecho, es una realidad, ¿va? Pero el pensamiento de que tu amiga ya no te quiere porque te cambió por el básquet no es un hecho. No es un hecho, es un pensamiento, ¿va? Hay que aprender a distinguir entre hechos y pensamientos.
una parte del despertar de conciencia es entender que no eres tus pensamientos, es entender que los pensamientos no siempre te dicen la verdad. Me acuerdo que una vez en una sesión le dije a una paciente, oye, pero ¿sí sabías que lo que te dice tu cabeza no siempre es real? Y me dijo, ¿cómo? Y yo, sí, o sea, esa voz que tú escuchas, te puede decir un chorro de cosas, pero la gran mayoría no es verdad. Me dice, ¿cómo? Y yo, sí, y le empecé a poner ejemplos y se quedó, ¡ah! No manches, nunca me había dado cuenta, yo le creía todo. Ese es un primer despertar de conciencia, que es ser tu observador, entender que hay una voz de tus pensamientos y que aparte hay como un yo aparte que puede observar eso, ¿va? Vamos viendo qué más hay que actualizar o entender de los pensamientos. Otro punto importante es, tenemos pensamientos continuamente, ¿ok? Pero no somos nuestros pensamientos. Miren, nuestra mente puede trabajar en frega y crear un chorro de pensamientos. Es impresionante la velocidad y la creatividad con la que puede crear pensamientos. Es como una fábrica, ¿ok? Pero es importante entender el concepto del observador, que tú puedes solo observar estos pensamientos y no necesariamente ni usarlos ni hacerles caso, solo pasarlos, dejarlos pasar, ¿va? Esto es un concepto que es ser el observador. En la meditación, cuando nosotros practicamos la meditación, eso es lo que se trabaja, ¿va? Em, Practicar la conciencia, que es entender que yo puedo observar mis pensamientos, nos ayuda a que este bucle de pensamientos no me atrape, ¿va? Me ayuda a entender que yo me puedo salir de ahí en voluntad, porque al final hay un yo más potente que mis pensamientos. Otro tema importantísimo que hay que entender de los pensamientos y de la cabeza es que el cerebro tiene una naturaleza de enfocarse en la negatividad, ¿ok? Y esto tiene que ver que es un instinto de supervivencia. Ahora, nuestros cerebros, digamos que evolutivamente han hecho esto, más no te tienes que quedar así, ¿ok? Es algo que trae nato, pero lo puedes cambiar y son nuevas conexiones neuronales. Es más, con el puro hecho de que te caches que estás en el bucle de o enfocándote en lo negativo, tú te puedes mover a no hacerlo, ¿ok? Es que quiero que no te pelees en entender que eso es natural, que te vayas a lo negativo. En vez de pelearte porque estás en lo negativo, nomás muévete de ahí. Tipo el ejemplo que les puse. Mis pensamientos que llegaron primero, pues fueron negativos con la experiencia con Carmen, de tu amiga ya no te quiere, le gusta más el básquet que tú, no eres una buena, no eres, quizás no vales tanto para ser amiga. O sea, sí se fijan que los pensamientos, no dijeron mis pensamientos, ay, qué bonita experiencia para crecer. Eso no me dijeron mis pensamientos. Pues se van a lo negativo, porque quieren cuidarme, ¿va? O sea, los pensamientos buscan cuidarme. Pero aquí el tema es que yo puedo elegir en conciencia no hacerles caso, ¿va? Y ni siquiera me enojo porque sean negativos. Tampoco me hablo mal diciéndome, ay, como siempre bien negativa yo. Ay, no, simplemente los dejo pasar. Otro punto importantísimo acerca de los pensamientos es entender que tus pensamientos no controlan tus acciones, a menos que tú lo permitas. Un pensamiento como, por ejemplo, no voy a poder hacerlo, o sea, eso no te obliga a rendirte. Por ejemplo, un pensamiento que hubiera podido tener con el ejemplo de Carmen es, pues ya no voy a tener amigas. Entonces, hablarle a todas las amigas para decirles que ya no son mis amigas. O sea, pues no puedo decidir no hacer eso, ¿sí me explico? O sea, tenemos la capacidad de elegir cómo actúo. Aunque a veces, si tú eres una persona que me dice ahorita, ay no, Aida, a mí los pensamientos me ganan y actúo en base de ellos. Bueno, pues tienes que practicar no hacerlo. O sea, yo estoy aquí para decirte que sí se puede. Puedes elegir, ¿ok? Nada de que no se puede. O sea, sí se puede. No más que tienes pues que trabajar para lograrlo. Tus pensamientos y tus emociones están conectados. Creo que ya les quedó clarísimo con este ejemplo, ¿verdad? Miren, aquí entra lo del huevo y la gallina que fue primero, o que fue primero la emoción o el pensamiento o la emoción. No se hagan bolas, enfóquense en el orden que les di, porque la verdad es que es el más sencillo. ¿Para qué nos vamos con lo difícil? Primero la emoción y luego el pensamiento, pero los pensamientos pueden alimentarse y agarrar gasolina de emociones no transmutadas, ¿ok?
Bueno, tus pensamientos influyen directamente también en cómo te sientes. O sea, yo puedo crearme una emoción por un pensamiento, sí, porque la imaginación es infinita y si yo me pongo a imaginar algo y le doy cuerda con el pensamiento, eso que imaginé, me puedo crear emociones falsas. ¿Ok? Como cuando los artistas empiezan a imaginarse temas para llorar en la telenovela, pues se están provocando por medio de sus pensamientos y concentración tristeza para literal conectar con el llanto. ¿Se fijan? O sea, el poder de los pensamientos es fuertísimo y pueden crearte hasta emociones que no existen. Entonces es muy importante aprender a ser tu propio observador y que los pensamientos no te dominen, tener el poder de la elección. Entonces, ya nos quedó clarísimo con el ejemplo de Carmen cómo se procesan las emociones, luego cómo se procesan los pensamientos, pero yo sé que ahorita quizás tú me estás diciendo, sobre todo los corazón cabeza y los cabeza, tú me estás diciendo, ay, sí, Aida, pero es que mis pensamientos me dominan, o sea, yo no sé cómo le voy a hacer. Bueno, te quiero hacer saber que entre más y mejor empieces a hacer el paso uno, menos tus pensamientos te van a dominar. Al mismo tiempo, a veces el cerebro está tan acostumbrado a trabajar de una forma que lo necesitamos reeducar, reentrenar, ¿ok? Es como si tú estás acostumbrado a hacer algo de una forma y te dicen, no, así ya no lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de otra forma. Primero te van a explicar la otra forma y te va a costar trabajo al principio y vas a tener como retrocesos. Retrocesos es como a volver a hacer más de lo que ya habías hecho. Bueno, quiero decirte que sí se puede, ¿ok? O sea, si tú tienes una creencia de que no se puede, desde ahí, pues desde ahí no vas a poder. Pero hay que entender que sí se puede y son nuevas conexiones neuronales, son entrenamiento, capacitación, o sea, es práctica, como si estuvieras aprendiendo a hacer algo nuevo. Es como si estabas tocando el violín y quieres ahora tocar la guitarra, pues aunque te sepas las notas, vas a tener que practicar en la guitarra y no te va a salir al principio. ¿Ok? Porque son diferentes ritmos, es diferente instrumento. Entonces, quiero invitarte a que si eres de estas personas que se atrapan en los bucles del pensamiento, empieces a practicar estos tips tips y técnicas que te voy a compartir para que paso a paso te vayas siendo más consciente del poder que sí tienes sobre tus pensamientos. Ya sé que me voy a oír poquito repetitiva, pero la verdad es que aquí está el meollo del asunto, ¿va? Revisar qué emociones hay detrás de mis pensamientos. Cuando tú estés en el bucle obsesivo de pensamientos compulsivos obsesivos, quiero que te detengas y revises, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué emoción hay atrás? Y te enfoques en las 4 emociones primarias, ¿va? Hay que recordar que estamos trabajando desde la perspectiva que la emoción es primero. Entonces, si tus pensamientos están agarrando gasolina de una emoción, es porque algo pasó o hay una emoción previa. Hay que utilizar las técnicas que te compartí en la clase 1, ¿ok? Ahí revise, si necesitan repasarlo, pues lo repasan. También acuérdense que aquí les adjunto un resumen en la clase 1 y en esta. Es el mismo resumen para las dos, para que lo tengan a la mano en formato PDF y lo puedan revisar constantemente en caso de que se me atoren con el proceso. Bueno, otra técnica súper buena es escribir, ¿va? Pueden escribir pensamientos así, todos los pensamientos que les lleguen y luego quemarlos. De hecho, esta técnica se parece mucho a otra que les compartí con las emociones, porque al final te ayuda para las dos, para las emociones y para los pensamientos. Entonces, esta sí es como que bastante facilita. Acuérdense, quemarla es súper clave. ¿Por qué? Porque esa es la parte que transmuta, es la parte que libera y me va a ayudar a poder ver la información con más claridad. Ahora, también es importante aprender a replantearme los pensamientos, ¿ok? Es buscar una forma más equilibrada y positiva de ver la situación. Un ejemplo es, por ejemplo, yo podría decir, soy un fracaso. Bueno, cambiar ese pensamiento positivo sería, esto no salió como yo esperaba, pero puedo aprender de la experiencia para la próxima vez. ¿Ok? Aquí ya estamos empezando a conectar con la mente sabia. En el ejemplo de la Carmen podría ser, es que tu amiga ya no te quiere, ¿va? El pensamiento positivo sería, ok,
mi amiga está decidiendo ir al partido de básquet, eso no significa que ya no me quiera. Y ahí me puedo quedar. ¿Sí me explicó? Yo puedo decidir actualizar a una forma positiva mis pensamientos. Esto normalmente se logra si transmuto las emociones. Ejercicios de respiración. Este tip es buenísimo, sobre todo cuando están en el mero bucle de pensamientos obsesivos, ¿ok? Cuando estén... Y es que no sé qué, ¿y por qué me dijo este? Bla, bla, bla. Ahí paren. Paren y empiecen a hacer ejercicios de respiración. Hay varias técnicas. Miren, hay una que se llama 4x4, que es inhalar 4, retener 4, exhalar 4, sostener afuera 4. Esta técnica también se las compartí en las emociones. También aquí la pueden aplicar. Hay otra que es 4-7-8, etcétera. Es más, hay aplicaciones que tú puedes bajar en el celular, aplicaciones de respiración y te ayudan a guiarte. De hecho, es como en las películas, cuando alguien entraba en una crisis, ¿se acuerdan que les daban un papel de una bolsa de papel y le hacían, bueno, la bolsa de papel le mide cuánto aire entra y cuánto aire sale, evita la hiperventilación, que es tomar aire de más, o exhalar aire de más, y les ayuda a conectar con la respiración. Por eso se usa. Aquí no, como no usábamos tanto bolsas de papel, no lo hicimos tanto, pero bueno, por eso pasan en las películas. También la yoga o estiramientos nos pueden ayudar a empezar a procesar nuestros pensamientos de forma saludable. De hecho, una persona que es muy obsesiva con sus pensamientos comúnmente no le gustan la yoga. O personas que lo eran, al empezar a practicar la yoga, sienten, ay, qué alivio. Ahora me van a poder decir, no, Aida, es que a mí me gusta más correr porque correr está bien chido. A ver, si ustedes se van a correr, se ponen a pensar un chorro, ¿sí se han dado cuenta? O sea, están duro y dale, truque, 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 truque. O sea, no estamos haciendo el ejercicio que aquí les quiero invitar. En la yoga, si se fijan, nosotros no podemos pensar tanto, o sea, estamos tan concentrados en nuestro cuerpo y en hacer las posiciones que no podemos irnos a nuestra cabeza, o sea, nos conectamos a nuestro cuerpo. Entonces, eso nos ayuda a dirigir la atención hacia algo que no sea mis pensamientos. Y esa práctica hace que cuando yo necesite quitar la atención de mis pensamientos, lo logre, ¿ok? Por eso recomiendo. También estiramientos es muy bueno, pero la verdad la yoga es una de los ejercicios, como parte es lento, también me ayuda a como a no andar tan acelerado, ¿ok? Bueno, otra actividad muy buena para aprender a procesar mis pensamientos o a salirme del bucle es a actividades creativas que requieran concentración. Miren, puede ser tocar un instrumento, pintar, dibujar, hacer una actividad diferente, o sea, algo nuevo. Cuando tengo pacientes que están como muy atrapados en pensamientos negativos o bucles de pensamientos obsesivos, les digo que de tarea que se pongan a aprender a hacer algo nuevo. Porque cuando nosotros estamos haciendo algo nuevo, toda nuestra atención se va ahí y no hay tiempo de pensar en algo más, ¿va? También pueden hacer rompecabezas, pueden colorear mandalas. De hecho, los mandalas, los colorea, una de las razones o mejores razones que se recetan es para transmutar emociones y salirte de tus pensamientos. Básicamente es hacer cualquier actividad que te pida concentración y que enfoques tu atención, ¿ok? O sea, que no te enfoques en los pensamientos. Bueno, otra que podemos revisar también muy buena son la exploración sensorial, ¿ok? Miren, esta es poquito más complicada, pero se las voy a decir. Eh, eh, Ahí la notan luego si quieren y hay una presentación con la cual pueden escribirla. Nuestros sentidos, el olfato, la vista, el tacto, es la puerta a nuestro presente, ¿ok? Cuando nosotros estamos atrapados en bucles de pensamientos, comúnmente nos vamos al futuro o al pasado. Entonces, conectar con el presente es una de las mejores técnicas para salirme del bucle, ¿va? Entonces, activar nuestros sentidos nos ayuda muchísimo a conectar con el presente. Esta técnica se llama la técnica de 5, 4, 3, 2, 1, ¿ok? Y es ideal para cuando estás muy abrumado. Entonces, vas a nombrar en voz alta o mentalmente como quieras 5 cosas que puedes ver en tu entorno,
¿ok? Por ejemplo, yo puedo ver la cámara, el cuadro, el sillón, el lápiz, los Kleenex, ¿ok? Luego vas a nombrar 4 cosas que puedas sentir, ¿ok? Pero sentir kinestéticamente con el tacto. Entonces yo puedo sentir, yo estoy descalza ahorita, entonces puedo sentir la tabla de madera en la cual tengo mis pies, puedo sentir mis codos en la mesa, puedo sentir mi collar y puedo sentir mi cabello en mis hombros, ¿va? Luego, nombra 3 cosas que puedes oír. Bueno, yo puedo escuchar el ventilador de mi computadora, puedo escuchar pasar, ahorita que pasó un coche, y puedo escuchar pues mi voz. 3 cosas que puedes, diré, perdón, 2 cosas que puedes oler. Puedo oler mi perfume, y ya, no tengo tantas, pero bueno, me estoy poniendo la atención ahí. Y al final es una cosa que puedes saborear. Bueno, yo estoy tomando cafecito, entonces si le hago así, puedo seguirlo saboreando. Entonces, si se fijan, este ejercicio me hizo ir total y absolutamente hacia adentro de mí, hacia mi cuerpo, hacia todo mi ser y me saca de mi cabeza. Esto es cuando estamos en el bucle, en mis pensamientos obsesivos, ¿va? Conversar y apoyarte de personas. Miren, hablar con alguien de confianza nos puede ayudar a compartir nuestros pensamientos con un amigo, un familiar, un terapeuta, pedirles su perspectiva, pero ojo a quién se lo piden, porque también a veces vamos a ir con personas que nos confirmen nuestro pensamiento, ¿ok? Yo les diría que mejor vayan con una persona que les haga ver otro punto de vista, que les amplíe la conciencia. Ahora, ir con un terapeuta, la verdad es que muchas veces puede llegar a ser necesario, sobre todo cuando las emociones que me están provocando el bucle del pensamiento están muy en el inconsciente, como pueden ser fracturas, heridas, traumas en la infancia, pueden ser en ancestros o del sistema familiar, en repetición de patrones, porque eso se pasa en el ADN. Puede ser a veces hasta de otras vidas. Entonces, cuando ustedes empiecen esta práctica y vean que nomás siguen atrapados en el bucle, la verdad les recomiendo ir a terapia. Y vayan como bien claros en qué situaciones se quedan atrapados en el bucle, porque ahí está la información para revisar cuál es la raíz emocional o de dónde viene, ¿sale? Como les platicaba, yo doy sesiones 1 a 1, doy terapia o doy sesiones de guía, también doy Reiki, registros akáshicos y astrología. Cualquiera de esos servicios, si te pudieran interesar, no dudes en contactarme por medio de mis redes sociales. Ahí tengo los contactos de WhatsApp para que si necesitas el apoyo, eh, pues aquí estoy para servirte. Ahora, este curso que te estoy dando es para filtrar la información y entender que puedes tú sola y la verdad es que en otras situaciones hay que pedir ayuda. Yo pido ayuda. Cuando yo practico esto y veo que sigo atrapada en emociones potentes o en situaciones de pensamientos obsesivos, voy a terapia o voy a un reiki o voy también he ido a constelaciones, o sea, porque hay a veces información muy inconsciente, necesitamos el apoyo de alguien más para verlo. Y a veces un amigo o una amiga no nos ayuda tanto, no porque no nos lo digan, a veces los mismos amigos nos lo dicen, ¿eh? Pero como yo siento que me conoce, a veces no lo escucho, es algo muy chistoso, porque a mí me pasaba, me acuerdo hace muchos años que iba a terapia y llegaba de hecho con Carmen, y llegaba, ay Carmen, me dijo la psicóloga esto, y me dijo, Aida, pues si yo ya te lo había dicho, y yo, pues en ti no, como que pagar ayuda a que pongamos más atención. Bueno, si necesitan apoyo en esto, no duden en contactarme. Entonces, vamos a pasar ahora a la mente sabia y a continuar con el chisme de la Carmen. Bueno, antes de irme a la mente sabia, solo quiero recalcar, miren, se trata de que tus pensamientos no te dominen, porque aquí tú mandas, ¿va? Esto es un entrenamiento y si tu cerebro y tu cabeza ha estado acostumbrado a trabajar de una forma, como te digo, pues vas a tener que entrenarla, ¿va?
y aprender, por ejemplo, a dirigir tu atención a lugares, a espacios, situaciones, información que vale la pena y no a lo que tu cerebro te ha dicho todo este tiempo que te tienes que cuidar, a los pensamientos negativos, al bla, 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 ¿ok? Eh, sí se puede, de verdad, sí se puede. No se me desanimen, sí se puede. No más que sí se requiere práctica. Aquí la buena noticia es que este curso te está empezando a ayudar a lograrlo de una forma como más detallada, más clara, ¿sale? Entonces, vamos viendo y recapitulando un poquito para pasar a la mente sabia, ¿va? Entonces, paso uno, corazón, paso dos, la cabeza, y ahora sí vamos a decidir en conciencia tener una respuesta desde mi mente sabia. Para eso voy a seguir usando el chismecito de la experiencia con Carmen. Bueno, vamos viendo de qué habla la mente sabia, ¿ok? La mente sabia se logra con la conexión de mi corazón y mi cabeza, porque al final las dos existen y las dos viven, ¿ok? Esta se activa cuando yo decido operar desde la información que me dio la emoción y con lo que mis pensamientos me están ayudando a deducir, porque al final por medio de los pensamientos es que yo puedo indagar en la emoción y en la experiencia, ¿va? Entonces, la mente sabia es la conexión entre una y otra y lo que decido hacer con eso desde mi adulta. Entonces, volvamos al chismecito. ¿Qué hice? ¿Qué hice con la experiencia con la Carmen? Bueno, después de que procesé mis emociones, después de que mis pensamientos me dijeron, a ver, traes duelos, hay que poner un límite, decidí hablar con ella. Pero como ya no estoy desbordada por la emoción y nada, dije, no, se lo quiero decir en persona, porque la verdad el WhatsApp se malinterpreta, yo quiero, aparte pues quiero verla, pues dije, se lo voy a decir en persona la próxima vez que la vea, y me acuerdo, la vi al día siguiente, y fuimos a comer, y en realidad estábamos llevando a cabo el plan que habíamos hecho. Y me acuerdo que le dije, oye, Carmen, te quiero decir algo. Y cuando yo digo eso es pues que es algo serio, ¿no? Y ella se quedó así de, ¿qué pasó? Le dije, mira, em, quiero platicarte de algo que viví ayer en cuanto a lo que pasó cuando me hablaste para decirme que te ibas a ir al básquet y ella se quedó. Ajá, o sea, como toda intrigada porque aparte mi energía era equilibrada, ¿sí me explico? Era en paz, había paz, porque ya mis pensamientos no estaban obsesivos y mis emociones estaban transmutadas. Y entonces le dije, oye, fíjate que cuando me avisaste que habías hecho el cambio de plan, me dolió mucho, me dio mucha tristeza y me enojó. Y te lo quiero hacer saber, porque me di cuenta que para mí es muy importante honrar nuestros planes. Y a mí me hubiera gustado que ni siquiera me lo dijeras, pues que hubieras elegido salir conmigo. Ella empezó a explicar el lado de su lado, que es totalmente también real. Hay que entender que hay percepciones. Ella me contó que era una super oportunidad, que se los regaló un familiar. Bueno, me contó su versión. Y yo le dije, entiendo perfectamente tu versión, me la imaginaba. Al mismo tiempo, yo te quiero hacer saber cómo me siento yo para que la próxima vez que pudiera pasar algo así, lo tomaras en cuenta. ¿Va? Si se fijan, no la estoy tratando de manipular, no le estoy queriendo hacer sentir mal, le estoy comunicando la información que yo procesé. Le estoy haciendo saber que esa acción me dolió. Al mismo tiempo, no la quiero hacer sentir mal por ello. Solo le estoy dando la información para la próxima vez si vuelve a pasar, ella decida qué hacer con esa información. ¿Va? También le platiqué, oye, pues fíjate que me estoy dando cuenta que necesito tener más amigas porque varias, o reconectar con algunas, y me dijo, ay, pues sí, sí, es cierto. O sea, ahí ya fue como compartirle parte de mi duelo. ¿Sí me explico? Que eso no tenía que ver directamente con ella o el límite que le puse a ella. Pero yo te quiero platicar que la energía con la que yo se la dije aporta y ayuda a que ella abra sus oídos y pueda escuchar la información. Si yo voy con la emoción desbordada a querer decirle cosas, probablemente ella en automático se va a poner a la defensiva y se va a enfocar en defenderse o en explicar su punto de vista. Y aquí sí explicó su punto de vista y era súper bienvenido también, pero también entró mi información, sí me explicó. Y allí así funciona la mente sabia. Es cuando nosotros volvemos a nuestro centro, equilibramos nuestro corazón y cabeza y la información que se vivió aquí sale correctamente, en equilibrio, en paz. Y pues eso nada más vino a fortalecer nuestra amistad,
Me acuerdo que ella me dijo, qué bueno que me dijiste, porque si no me hubieras dicho, nunca me hubiera dado cuenta que te afectó. Y la ida, yo de antes, era como no me gustaba procesar las emociones, entonces yo era muy cabeza, entonces las guardaba. Entonces yo me hubiera enojado, me hubiera agüitado con ella, pero no le hubiera dicho nada por orgullo, porque no me gustaba mostrar mis emociones. Y entonces probablemente ella ni enterada, y si me hubiera hecho algo similar, porque aparte lo que rechazas persiste, porque si yo me hubiera quedado enojada, se los juro que me volvería a pasar. O sea, porque la vida es así, es que la energía se acumula dentro de ti y esa vibración atrae más situaciones similares, ¿va? Pero si tú las transmutas, ya no las atrae. Entonces, como yo ya le comuniqué y hablé con ella, pues ya no era necesario atraer otra situación así. Ahora, quiero hacerte saber que el mayor trabajo es adentro, no afuera. O sea, al final el principal trabajo que hice fue adentro de mí. Luego ya tomé acción afuera, pero lo más importante es adentro. Entonces vamos viendo ya para finalizar un poquito más de esto. Bueno, la mente sabia también tiene que ver con la congruencia interna, ¿ok? Y la congruencia yo la defino con ser congruente en lo que siento, lo que pienso y lo que hago, ¿va? Aquí el tema es que si yo no transmuto mis emociones, lo que siento se va a desbordar y ahí no hay equilibrio, ¿ok? Y no hay congruencia. Si yo me obsesiono con mis pensamientos alimentado por emociones o sentimientos antiguos, ahí no hay equilibrio y ahí no hay congruencia, ¿va? O si yo no hago lo que siento y pienso, cuando ya hay un proceso, tampoco voy a ser congruente, ¿va? Yo sé que esto que les estoy diciendo de hacer lo que piensas, lo que sientes y lo que haces es difícil porque a veces hay choques o hay crisis o no hay congruencia. Si tú empiezas a practicar este curso, se los juro que empiezan a conectar con este equilibrio, con este centro. Ahora, no les quiero mentir. Va a haber veces, experiencias que los desborden emocionalmente, ¿va? Y es natural. Ser inteligentes emocionalmente no quiere decir que siempre voy a estar en equilibrio. Siempre van a existir situaciones que nos van a desequilibrar, ¿va? Es imposible, imposible no tener experiencias que nos desequilibren. Aquí la verdadera sabiduría es volver a mi centro después de la experiencia, ¿ok? Volver a revisar la información para tomar una decisión sabia. Eso es la verdadera madurez y la verdadera evolución, porque va a haber experiencias difíciles, es imposible que no haya, y va a haber experiencias que me conecten con información interna durísima que me van a desbordar, y de hecho el desborde es la brújula para yo encontrar esa información. No se sientan mal si hay momentos en su vida en que están desbordados. O sea, es normal, yo los tengo, tú los tienes, todos los tenemos, ¿va? Eso sí, usen herramientas que les ayuden a volver a su centro, como puede ser este curso, como puede ser, les digo, terapia, como pueden ser amistades, hacer ejercicio, practicar la mente consciente, el mindfulness, etcétera, etcétera. Bueno, la mente sabia y la conexión de nuestra cabeza, perdón, nuestro corazón y nuestra cabeza nos va a llevar a tomar acciones en lugar de reacciones, ¿va? Una reacción es una emoción desbordada o pensamientos obsesivos desbordados. Accionar es una de las habilidades más valiosas para el crecimiento personal, para la evolución, también en lo profesional, en tus relaciones. O sea, accionar es lo que lleva a una adultez. Significa pasar de un estado de impulso, como un niñito chiquito, a una respuesta automática, es a pasar a una elección consciente y con un propósito desde el equilibrio, desde mi centro. ¿Ok? Entonces, ¿qué ganancias hay de accionar en lugar de reaccionar? Hay un mayor sentido de control y de poder personal, porque cuando yo reacciono me siento a merced de las circunstancias. O sea, yo creo que lo de afuera me hace. También creo que yo necesito mover afuera las piezas para que las cosas cambien o estén como yo quiero. Todas las emociones las quiero mover afuera la situación para que no me hagan sentir cosas y ahí tú no tienes el poder. Tú tienes el poder dentro de ti. Y al empezar a practicar esto, el ir hacia adentro te da un más sentido de control
porque sobre todo, pues, controlas tus pensamientos acerca de las experiencias y eso, por añadidura, te hace sentir más poderosa, más poderoso. También te va a ayudar a tomar mejores decisiones y la verdad es que las relaciones interpersonales mejoran muchísimo. Las de pareja, las de amistades, como la Carmen, con tus mascotas, porque al final todo esto es energía y es muy diferente decir las cosas desde tu centro a decirlas con desborde. Entonces, esta es otra gran, gran ganancia de aplicar esto. También es la paz mental y el bienestar a largo plazo. Estar reaccionando constantemente por impulso es súper agotador porque son fugas energéticas durísimas, ¿va? Ya sea reaccionar emocionalmente o con pensamientos obsesivos. Es cansadísimo. Te genera estrés, pues te haces resentido quizás o te obsesionas con sentimientos viejísimos, como estar a la defensiva todo el tiempo. O sea, accionar lo que hace es que te crea un ciclo virtuoso de calma y confianza. Porque el hecho de saber que puedes manejar tú las situaciones de manera consciente, de manera serena, desde tu adulta, pues eso hace que reduzcas tu amistad, diré tu ansiedad y tu preocupación. Te liberas de la necesidad de andar controlando todo, encuentras paz en donde realmente tienes el control que es dentro de ti. ¿Ok? ¿En qué respuesta vas a tener? En conectar con tu mente sabia. Por eso te da paz, porque cuando no hay paz es cuando creo que afuera es donde yo me tengo que mover, o cuando afuera voy a lleno mis vacíos, o cuando afuera es donde yo tengo que mover las piezas. No, ahí no hay paz. La paz viene del hecho de entenderme dentro. Entonces, para finalizar, la clave de esta vida, la llave para entender el juego de la vida, para tu evolución, para sanar, para todo lo que estás entendiendo del tema, es para subir tu vibración, para todo lo que estás entendiendo del temas espirituales y de sanación y evolución. La llave es abrir tu corazón, ¿ok? Este juego se juega dentro de ti, no se juega afuera. O sea, sí pasan cosas afuera y sí hay que mover fichas afuera, pero en realidad el control, los botones, la información real está dentro de ti. Y el principal objetivo de este curso es que tú te empieces a animar a entrarle al primer paso que es tu corazón. No tienen idea de verdad a mí cómo me cambió la vida esta forma de mirar la información de las emociones y de lo que pasa. Les digo, yo era una persona muy mental y entrarle al corazón era guácala. O sea, es más, yo me acuerdo que un terapeuta me dijo, tienes que abrir tu corazón. Y yo, ay, qué cursilería, qué flojera. Pero cuando ya hice el proceso, híjole, sentí tan bonito. Se siente como cuando estás enamorado, pero es como que estás enamorado de la vida. Y no quiere decir que no van a pasar cosas difíciles, les digo, o sea, sí pasan, pero es muy diferente cuando abres tu corazón y estás en tu centro y tienes herramientas, atraviesas esas experiencias de una muchísimo mejor forma, porque al final las experiencias están pasando para tu evolución. Y si tú las atraviesas de forma consciente, pues más fácil tomas la información y evolucionas. Si yo estoy negada, cerrada, no quiero, pues voy a tener que seguir viviéndolas y viviéndolas y comúnmente suben de intensidad para luego, pues, trabajarlas de todos modos. El destino te alcanza. Entonces, el principal objetivo es que conecten con sus corazones y les digo, sobre todo los cabeza, corazón cabeza, anímense, vale la pena. Y esta técnica es una forma más o menos segura, consciente, paso a pasito, que pueden lograr hacerlo, ¿va? He visto muchas veces que hay preguntas de, pero ¿cómo conecto con el corazón? ¿Pero cómo le hago para abrir el corazón? Bueno, este curso es una forma, ¿sale? Recuerden que la brújula de que van bien es la paz interior. Pero si ustedes no abren su corazón, no pueden conectar con esa paz, entonces no van a saber si van bien, ¿va? Bueno, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo, su voluntad,
apertura a escuchar esta información, a practicarla. Les agradezco muchísimo. De verdad no tienen idea cómo amo hacer estos videos. Me cuestan mucho trabajo, no crean, ¿eh? Mucho, mucho. Hay muchas emociones involucradas. Me equivoco, le paso, bla, bla, bla. Pero bueno, al final me pueden ver que me encanta hacerlo y de verdad este curso lo he dado muchísimas veces. Y he visto cómo a mucha gente le ha ayudado y la verdad es que siento muy bonito de hacerlo, porque al final yo soy un vehículo de esta información, pero al final si ustedes la toman o no, pues ya depende de ustedes. Bueno, les recuerdo, yo soy terapeuta, trabajo con psicología transpersonal, también trabajo la astrología desde una perspectiva psicológica, es como si tu carta natal fuera una información de cómo es tu avatar, de cómo vienes a jugar el juego de la vida aquí, qué vienes a aprender, en dónde se te va a poner fácil, en dónde está difícil, qué dones traes, como si te dijera el instructivo. Al final puedes hacer cambios, sí, sí se puede. No más que pues para poder hacer cambios necesitas ver qué hay ahí, sino que vas a cambiar. Doy sesiones de Reiki, aunque esas va a depender si puedo o no, si me dan permiso o no. ¿Quiénes? Pues la energía, porque si no me dieran permiso te referiría con alguien más que te puede ayudar. También trabajo con biodescodificación, registros akáshicos. Estos los uso como herramientas también para entender aquí y ahora qué estás viviendo. Y soy terapeuta floral, trabajo con elixires aztecas y Bach. Bueno, doy sesiones 1 a 1, doy cursos, talleres y básicamente lo que busco es crear más y más comunidad por medio de los espacios que pueden ser YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Te agradecería muchísimo si sabes de alguien que le pudiera servir este curso, se lo comparta, si te gustó, comenta, si no te gustó algo, coméntalo también. La verdad es que toda la información es bienvenida y el chiste es conocernos más y platicar más. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Mi nombre es Aida Levy, la psicóloga astrológica. Te mando muchísimo amor, luz y conciencia. Bye.